El wrestling es un mundo particular. Aquí, los artistas no solo están en el ring, sino que a menudo también participan directamente en la creación de sus personajes y storylines. Muchas de las ideas más influyentes en la historia de la WWE no provienen de una sala de guionistas, sino de las mentes de los propios wrestlers. Pero ¿qué ocurre cuando una idea así, elaborada con pasión, se presenta a los responsables e incluso es elogiada, solo para ser entregada a otra persona poco tiempo después? ¿Cuántas veces ha sucedido exactamente eso sin que los espectadores se hayan enterado? Precisamente con un caso así comienza nuestra lista. Top 1. A principios de 2020, Elias se encontraba en una fase difícil de su carrera. Su gimmick de guitarrista, con el que antes había logrado grandes reacciones, perdió relevancia, y Elias sabía que debía reinventarse para seguir siendo relevante. De esta idea surgió un concepto radical, una figura sombría y mesiánica, un líder sectario con simbolismo religioso, que manipulara a la audiencia y reuniera a su propio grupo de seguidores. No se quedó en un concepto vago. Elias tenía un plan claro, un desarrollo a largo plazo en mente y una visión concreta de cómo funcionaría este personaje en televisión. Presentó todo al equipo creativo. La respuesta fue desalentadora. No podían imaginárselo en ese papel. Con eso, el asunto parecía zanjado. Sin embargo, pocas semanas después apareció un nuevo personaje en la programación de la WWE, Seth Rollins, como el Monday Night Messiah. La imaginería, las alusiones religiosas y toda la aura de este personaje recordaban sorprendentemente a lo que Elías había propuesto anteriormente. Para Elías no fue una coincidencia, sino un momento amargo. ¿Fue realmente solo una idea paralela? ¿O un ejemplo más de cómo las ideas creativas en la WWE a veces pierden a su creador original? Top 2. The Hurricane fue conocido durante años por su parodia exagerada de superhéroe. Pero entre bastidores, a principios de los 2000, surgió una idea que habría tenido mucha más profundidad. Lance Storm, quien ya había trabajado brevemente junto a Hurricane en 2001, propuso relanzar esta colaboración, esta vez con un giro inesperado. Storm no solo quería ser el contrapunto serio, sino que secretamente era un verdadero superhéroe. El plan era sencillo, pero eficaz. Hurricane sería atacado después de los combates. Un héroe enmascarado aparecería al rescate, solo para desaparecer poco después. Entre bastidores, Hurricane se habría encontrado con Storm en ropa de calle, quien negaría cualquier implicación. Precisamente esta doble identidad, este humor silencioso entre la seriedad y lo absurdo, hacía la idea especial. Storm vio en ello una historia a largo plazo que habría dado nueva profundidad a ambos personajes. Sin embargo, la reacción de los responsables fue clara. No los veían como un tag team, sino como wrestlers individuales. El concepto fue descartado. Para Storm, el asunto parecía zanjado. Pero solo unos meses después, una idea muy similar apareció en la programación de la WWE. Hurricane fue acompañado por Rousey, un superhéroe en entrenamiento. Mientras Rousey tuvo éxito en este papel, lo que más le quedó a Storm fue la frustración. Su versión de la historia, elaborada y construida lógicamente, nunca se llevó a cabo. ¿Fue una decisión creativa? ¿O simplemente que en el momento adecuado el nombre equivocado estaba en la propuesta? Top 3. En 2005 se desarrolló una de las storylines más conocidas de la división femenina de la WWE, pero el origen de esta idea sigue siendo controvertido. Poco antes del debut televisivo de Mickie James, el ex-wrestler de la WCW Lenny Lane había propuesto un concepto fuertemente inspirado en la película Single White Female. Su idea era interpretar él mismo una obsesión por Chris Jericho. Tanto Jericho como Paul Heyman reaccionaron positivamente, y se le indicó a Lane que presentara todo a Stephanie McMahon. Lane describió la historia en detalle, recibió comentarios entusiastas y sintió que había logrado un gran avance. Pero antes de que llegara a casa, le esperaba un fax.
una declaración de liberación con la que debía ceder los derechos de su idea. Para Lane, fue una señal de advertencia. Aceptó porque esperaba formar parte de la implementación. Esta esperanza nunca se cumplió. Paralelamente, Mickie James ya había trabajado durante meses en un personaje propio, que finalmente se implementó con Trish Stratus. La storyline final combinó elementos de ambos enfoques y fue un gran éxito entre el público. Lenny Lane, sin embargo, no recibió ningún contrato y desapareció del panorama. ¿Fue simplemente mala suerte con el timing? ¿O un ejemplo más de cómo una idea vive? ¿Pero su creador original queda fuera? Top 4. El gimmick de Val Venis sigue siendo hasta hoy uno de los personajes más controvertidos, pero también más conocidos de la Attitude Era. Pero mucho antes de que Val Venis debutara con su provocativa aparición en la televisión de la WWE, existía otra versión de esta idea. The Blue Meanie explicó más tarde que él, junto con Al Snow, ya había desarrollado un concepto casi idéntico en SW. El punto de partida era un wrestler que debía presentarse de manera deliberadamente sórdida, exagerada y sexualmente cargada, incluyendo alusiones y frases pegadizas adecuadas. Esta idea fue presentada a Paul Heyman, quien, según Blue Meanie, reaccionó con entusiasmo. Meses después, apareció de repente en la programación de la WWE un personaje que recordaba fuertemente a este concepto original en apariencia, comportamiento y presentación. Desde la perspectiva de la WWE, sin embargo, existía otra versión de la historia. Vince Russo explicó que él mismo había diseñado a Val Venis porque el wrestler recordaba ópticamente a un conocido actor porno. Aquí reside el quid del problema. Dos narrativas diferentes, dos posibles orígenes del mismo personaje. Quizás surgieron ideas similares de forma independiente. Quizás un concepto fue adaptado y desarrollado. Lo único cierto es que Val Venis hizo carrera, mientras que los presuntos creadores quedaron en segundo plano. ¿Cuántas veces sucede algo así en el wrestling, sin que nunca se aclare de forma concluyente quién tuvo realmente la idea primero? Top 5. Entre bastidores de la WWE, en algún momento surgió un término propio para un fenómeno muy específico: ser Birched. Con ello se quería decir que Paul Burchill aportaba regularmente ideas creativas que luego eran asignadas a otros wrestlers. Uno de los ejemplos más claros de esto ocurrió en 2008. Burchill, junto con su hermana en pantalla Katie Lea, propuso una storyline que debía culminar en un combate por el título intergénero. La idea era inusual, llamativa y les habría dado a ambos un papel claro en el producto televisivo. El combate tuvo lugar, pero sin Burchill y Katie Lea. En SummerSlam 2008, Santino Marella y Beth Phoenix se enfrentaron en exactamente este escenario. Burchill mismo fue utilizado de antemano solo como oponente de construcción, perdió varios combates y finalmente desapareció de la televisión durante meses. Su idea siguió viva, pero su carrera se estancó. Para muchos entre bastidores, este caso era simbólico. Una idea bien pensada que generó atención fue adoptada, mientras que el creador original apenas se benefició de ella. Burchill siguió siendo el nombre con el que se describía internamente, lo que podía suceder si eras creativo, pero no estabas entre las prioridades de la empresa. ¿Cómo de motivador puede ser para los wrestlers desarrollar nuevos conceptos si precisamente estas experiencias forman parte del día a día? Top 6. Para Tyler Rex y Kurt Hawkins, la situación era frustrante. Ambos apenas aparecían en televisión y buscaban una forma de llamar finalmente la atención. De esta necesidad surgió una idea inusual. Una storyline en la que el equipo es despedido, pero luego regresa una y otra vez en secreto a los pabellones para sembrar el caos. Debería ser una historia lenta, inteligente, que escalara semana tras semana. Como Hawkins tenía una buena amistad privada con John Cena, le presentaron el concepto completo. Cena reaccionó con entusiasmo, hizo que se le recopilaran todos los detalles en un DVD,
y prometió transmitir la idea directamente a Vince McMahon. Para Rex y Hawkins, esto parecía ser el gran avance, pero poco tiempo después sucedió algo inesperado. En la televisión de la WWE, de repente The Miz y R-Truth fueron despedidos en una storyline casi idéntica. Semana tras semana se desarrolló exactamente el escenario que Rex y Hawkins habían elaborado previamente, pero sin ellos. Cuando le preguntaron a Cena al respecto, él restó importancia a las similitudes al principio. Más tarde, admitió abiertamente que su idea había sido tomada. Para Rex y Hawkins, al final solo quedó la comprensión de que incluso un gran pitch puede ser inútil si no se tienen los nombres adecuados. Top 7. Donovan Dijak tuvo durante mucho tiempo dificultades para establecerse realmente con Vince McMahon. Varias reuniones resultaron infructuosas. Ninguna de sus ideas parecía encontrar eco. Finalmente, Dijak intentó centrarse en algo que sabía que interesaba a McMahon: imágenes fuertes y animales. Después de pensarlo un poco, se le ocurrió un motivo que, en su opinión, aún no se había utilizado: el león. Dijak presentó el concepto detalladamente. Debía actuar como un depredador, agresivo, dominante, con una clara identidad visual. Para su sorpresa, McMahon reaccionó positivamente e incluso le pidió que mostrara este sentimiento de león directamente en el ring. Para Dijak, fue un rayo de esperanza después de meses de insignificancia. Por primera vez, sintió que había encontrado algo que podría funcionar. Pero esta esperanza no duró mucho. Pocas semanas después, un nuevo wrestler con exactamente este motivo animal apareció en la programación de la WWE, Veer Mahaan, presentado como un temible lion. Dijak mismo siguió en shows de menor categoría y no recibió ningún desarrollo posterior. Nunca se pudo aclarar si la idea fue adoptada conscientemente o simplemente quedó inconscientemente. Para Dijak, eso apenas importaba. Lo decisivo fue el resultado. Una idea que le había dado brevemente una perspectiva fue atribuida a otra persona. ¿Cuántas veces sucede exactamente eso sin que se pronuncie oficialmente? Top 8. Luke Gallows y Carl Anderson tuvieron una amarga experiencia temprana con las relaciones de poder internas. En conversaciones entre bastidores, se les señaló claramente que Vince McMahon no quería escuchar ideas de wrestlers que no estuvieran ya firmemente arraigados en sus planes. A pesar de ello, en 2017 se atrevieron, junto con Big Cass, a proponer una storyline que finalmente les daría relevancia. La idea preveía un brutal altercado en el aparcamiento, lejos del ring, crudo y caótico, con vehículos y una escalada realista. Precisamente este tipo de segmentos generan atención y permanecen en la memoria. Cuando presentaron el concepto, recibieron comentarios positivos. Por un breve momento, pareció que finalmente los escuchaban. Pero solo una semana después, en televisión se emitió un segmento casi idéntico, esta vez con Roman Reigns y Braun Strowman. El angle se convirtió en uno de los clips más vistos del show. Gallows y Anderson, por el contrario, volvieron a desaparecer de las storylines y permanecieron durante meses sin una dirección clara. El mensaje era claro: una buena idea por sí sola no es suficiente. Lo decisivo es en quién se confía. ¿Cuántas ideas así desaparecen en la sombra solo porque sus creadores no están en el lugar adecuado en el momento adecuado? Top 9. Para Low Ki, quien actuó en la WWE bajo el nombre de Cabal, en 2010 parecía abrirse finalmente una gran oportunidad. Desarrolló una storyline detallada, en cuyo centro se encontraba una máscara. Low Ki quería humillar públicamente a Rey Mysterio, expulsarlo de la empresa, y finalmente aparecer él mismo como un reflejo distorsionado de Rey. El objetivo a largo plazo era un combate de máscara contra máscara en WrestleMania. Un escenario con un alto peso emocional y una clara dramaturgia. Low Ki presentó el plan en una teleconferencia con Rey Mysterio y Michael Hayes. La reacción fue positiva. Se elogió la estructura bien pensada y la construcción narrativa. Para Low Ki,
fue una rara señal de reconocimiento que le dio esperanza de desempeñar finalmente un papel central. Pero esta esperanza no duró mucho. En su lugar, una idea muy similar fue asignada poco tiempo después a CM Punk. Punk apareció con máscara, adoptó elementos centrales del concepto, mientras Low-Ki permaneció al margen. Para él, se sintió como si su trabajo hubiera sido simplemente pasado a otro. ¿Fue casualidad, adaptación o decisión consciente? Al final, solo importó el resultado. El gran escenario lo consiguió otro, mientras el creador original tuvo que volver a observar. ¿Cuántas carreras se ven afectadas de forma duradera por momentos como estos? Top 10. La última entrada de esta lista difiere en un punto crucial de todas las anteriores. Aquí una idea fue realmente transmitida, pero con el consentimiento del implicado original. La rivalidad entre Matt Hardy y MVP de 2007 sigue siendo hasta hoy una de las storylines más fuertes en SmackDown. Sin embargo, originalmente esta historia estaba planeada para Matt Hardy y Mr. Kennedy. Hardy presentó el concepto junto con Kennedy. Vince McMahon estaba entusiasmado y vio un gran potencial en ello. Pero antes de que la storyline pudiera implementarse, Kennedy se lesionó gravemente y quedó fuera de los planes creativos. En esta situación, Kennedy dio explícitamente su consentimiento para que MVP ocupara su lugar. La idea, por tanto, no fue simplemente tomada, sino conscientemente traspasada. El resultado fue una rivalidad intensa y creíble, de la que ambos participantes se beneficiaron. En este caso, se demostró que las transferencias creativas también pueden ser justas y exitosas si hay apertura y comunicación. Precisamente en contraste con los ejemplos anteriores, surge la pregunta: ¿por qué estos casos son la excepción? ¿Y cuán diferente habría sido la carrera de muchos wrestlers si sus ideas hubieran sido tratadas con la misma equidad? Estos 10 ejemplos muestran lo estrechamente relacionados que están la creatividad y el poder en el wrestling. Una buena idea por sí sola no garantiza nada si proviene de alguien que no está en el foco de los tomadores de decisiones. Algunos conceptos desaparecen en silencio, otros reaparecen de repente bajo un nombre diferente, y rara vez los creadores originales se benefician de ello. Si te han gustado estos detalles entre bastidores de la WWE, dale a me gusta y suscríbete al canal. Así no te perderás más historias sobre lo que realmente ocurre fuera de las cámaras.